Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Familia Consciente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos desde la comodidad de su hogar, del vehículo, la cocina, lo que sea que ustedes estén haciendo en estos momentos. Gracias a la tecnología y a las diversas plataformas digitales, hoy podemos entrar a cualquier rincón, no solo de México, sino del mundo. Y hoy voy a platicar con un experto, especialista en temas de liderazgo y también de hablar en público, de romper miedos y demás, porque vamos a platicar y a darles las herramientas para poder enfrentar este gran miedo que es hablar en público. Así que yo te doy la bienvenida, mi querido Melicio Vázquez. Ya lo están viendo en pantalla o en el celular o donde sea. Él, pues, es su primera vez en Ser Consciente y eso a mí me hace muy feliz porque cada vez somos más los que queremos aportar un granito para cambiar este mundo que tanto hace falta. Melicio, bienvenido. Gracias, Silvia, muchas gracias. Yo me siento gozoso de estar aquí en Ser Consciente, y a la gente que nos escucha, no se vayan porque va a estar bien poderoso. Así que gracias por la invitación. Pues gracias a ti, porque es importante compartir herramientas. Hace rato platicamos antes de iniciar el podcast que era como tú tienes algo que puedes compartir a otros, que se pueden reflejar en ti y que haces una bomba, porque a lo mejor a veces no nos atrevemos a contar una historia, ni siquiera hablar en público, ni siquiera contar un cuento en voz alta. O sea, es algo que todos creo que tenemos que trabajarlo. Hay quienes a lo mejor pues son habilidades natas y hay quienes lo vamos perfeccionando, pero de que se puede, se puede. Y hablabas de que el más reto o el mayor miedo no es la muerte, no es el accidente, sino pararte sobre el escenario. Es impresionante. La Universidad de Harvard hizo un estudio sobre los miedos y uno podría pensar que podrías tenerle más miedo a que te caigas de un avión, que es poco probable que vivas para contarlo. Y la gran mayoría le tiene más miedo a la glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Cuando vamos a suponer que tú hablas en público, en un evento, en una conferencia, en un concurso, y vamos a suponer el peor escenario, que se te olvidó, que te equivocaste, que no conectaste. Al final del día no pasa nada, es un aprendizaje, es una experiencia. Sin embargo, creo yo que el gran problema, mi querida Ulvia, es que el ser humano justamente no vive en conciencia. Siendo seres ilimitados, vivimos tan limitados. Y nosotros buscamos justamente eso, que la gente sea consciente de que incluso si ahorita tú cometes un error, no pasa nada. El ser humano no es un producto terminado. Y entonces cuando tú empiezas a quitarte el miedo, empiezas a cambiar la creencia, empiezas a estar en estado de flujo. Hay un dato que me resulta brutal en PNL. Se dice que el ser humano procesa alrededor de 80,000 pensamientos diarios. Es una locura. Yo creo que más. Es una locura. Yo creo que más. Yo creo que más. Pero el gran problema de eso es que usualmente son los mismos. Sí, o sea, usualmente sí. sigo victimismo, quejándome o no puedo, está cañón, está difícil. El dinero. El dinero. Y cuando estás lenguaje negativo es igual a un resultado negativo. Entonces, para mí mi primera recomendación es ser consciente de qué estás pensando, de qué estás vibrando y de qué estás diciendo. Porque vuelvo a insistir, no tengo, está cañón, soy madre soltera, no puedo, está difícil. Todo eso es lenguaje negativo y el lenguaje negativo es igual a un resultado negativo. Sí, a una realidad, ¿no? Y también Claro. hablamos de que la mente es súper poderosa y lo que tú creas también lo vas a crear, pero todo empieza desde este pensamiento, ¿no? Claro. Fíjate que en Ser Consciente nos gusta mucho ser positivas y somos un grupo de familia que siempre vibra bonito y a veces hasta nos hace burla de, ¡ay, vienen las conscientes! ¡Ay, vienen vibra bonito! Pero de verdad creo que a lo largo de las experiencias de cada una de nosotras como conductoras o incluso los especialistas y expertos que invitamos,
Obvio, todos tuvimos un punto de quiebre. Obvio, alguien te lastimó. A lo mejor te trababas al hablar y ahorita me contarás tu historia y decías, yo me voy a paralizar y entonces nunca en la vida voy a hablar en público. Y a lo mejor hoy con todas estas herramientas y este poder que tú mismo te das, has logrado, o sea, viajar, dar conferencias, volverte un máster en speaker, ¿no? Y creo que si no lo hacemos o no nos atrevemos a romper esta parte, pues nunca lo vamos a hacer, efectivamente. ¿A ti qué te pasó? Cuéntame. Cuéntanos la historia. Cuéntame tu historia. Mira, en efecto, yo creo que toda luz tiene sombra Claro. y en cada ser humano hay evidentemente un dolor, pero lo importante de esto no es lo que viviste, sino qué hacemos con eso que Claro. vivimos. Hablando justamente de eso, mira cómo son las cosas, porque en mi época universitaria es donde yo siento que pierdo más la luz. Curiosamente, yo entro a estudiar comunicación, pero debo de serte muy honesto, entré a estudiar ciencias de la comunicación, 2 razones. Una, porque había una chica que me gustaba y dije, pues vámonos por allá. Dos, porque cuando veo la retícula, veo que no hay tanta matemática y Sí, yo eso, y también lo dijo, hice. creo que no va a estar tan difícil y entré por ahí. No tenía una visión clara. Creo que mi miedo más grande cuando era universitario era que mis papás me dejaran de mantener y yo en ese momento estaba muy apagado, no tenía un propósito de vida. Tan apagado estaba que dicen que cuando no sabes hacia dónde quieres ir, cualquier camino te puede llevar y eso ocurrió conmigo. Empecé a caer en algunas adicciones y demás y perdí totalmente la confianza. Llegué a tener pensamientos suicidas y yo revisando hacia atrás, o sea, era súper inseguro para hablar. O sea, cuando nos tocaba exponer, yo era el tipo que agarra la cartulina y presenta y nada más, y lo hacía mal hasta eso. Pero es impresionante cómo no somos productos terminados. Claro. Justo cuando empiezas a cuestionar tu ¿Por qué? resultado, por qué puedes cambiar, para qué viviste lo que viviste, cómo puedes sanar, cómo puedes estirarte, cómo puedes ensancharte, empiezan a aparecer las respuestas. Entonces yo quisiera decir a la gente que si en este momento te estás invalidando, si en este momento no crees en ti, si en este momento tú crees que cuando estás frente a una audiencia te paralizas, sudas, te boicoteas, no te preocupes, sí hay solución. Y yo creo que esta solución que además es decisión, ¿no? Porque es como cuando te vas a aventar al bungee y obviamente no lo has hecho y te empieza a temblar las piernas y empiezas a sudar y te das de topes y dices, ya no quiero, y alguien llega y mocos, te empuja, ¿no? Y entonces ya no hay de otra más que saltar. Así pasa. A veces la vida nos pone pruebas muy fuertes para que avancemos. Y es una decisión. Tú vas a saber si te tiras al piso, lloras 3 meses, llegas a una depresión o incluso, con todo respeto y amor, decides quitar de la vida, como lo que nos acabas de compartir, que agradezco mucho que te hayas abierto de esta manera. Es una decisión. Y a lo mejor en ese segundo, en ese lapso de decir, chino, hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar, hay mucho por aprender. O sea, siempre digo, los bebés nacen solitos, hermosos, sanos, pulcros, sin temas, sin miedos, porque no saben a lo que van. Lo que pasa es que nos van programando y vamos creciendo en esta sociedad donde hay estigmas, donde tienes que ser perfecto para hablar en público, tienes que estar guapísima para salir en la tele, tienes que medir 90, 60, revienta, casi para ser una supermodelo. Y entonces vamos comprándonos todos estos estigmas, pero son cargas. Claro. Y lamentablemente, muchas veces, porque a mí me pasó muchísimo, pues sí compras las ideas. Entonces, cuando empiezas a comprar tus propias ideas y a empezar a manejar tus propios pensamientos, dices, güey, ¿a mí qué me importa si me veo cachetona? Pues me gusta hablar y así soy, amo mi cuerpo porque es lo único que voy a tener toda la vida, ¿no? Lo voy a mejorar o no. Pero finalmente son decisiones, Mauricio. Totalmente, hablabas de algo bien poderoso que son las etiquetas que nos van poniendo y lo decías muy claro, porque uno ve a un bebé que escucha música y se pone a bailar, no importa si hay 10 o centenas de personas, porque no tiene esos miedos a los juicios. Sin embargo, empezamos a crecer y como nos empiezan a etiquetar, pero nos etiqueta un desadaptado, nos etiqueta muchas veces a alguien que no tiene una vida increíble. El problema es que tú eliges agarrar la etiqueta y colocártela. Claro. Y ni siquiera la cuestionas, a lo mejor te dijeron, y yo no sé, y ni siquiera cuestionas, realmente lo soy, o sea, tú te comportas como si lo fueras. Y justamente si tú quieres comunicar con poder, tendrías que analizar qué etiquetas tienes. Y yo le quiero decir a la gente, si tienes una etiqueta que no te suma, tienes el poder de cambiarla por una que te sume, porque tenemos ese poder. Tú puedes ponerte aquí la etiqueta de mediocre o puedes cambiártela por una de comprometido. Entender esto, mi querida Ulvia, es ser conscientes
de que cada día, desde que tenemos el privilegio de despertar, es como si el universo, Sí. Dios, quien sea, nos da un lienzo en blanco y en ese lienzo en blanco tú eliges qué escribir. Nada, dejarlo en blanco desperdiciando tu potencial o escribir una historia perfecta de victimismo, de odio, de enojo o una historia linda de trascendencia, de amor, de servicio, de crecimiento. Y ese es nuestro poder, porque yo lo digo muchas veces, yo en mi pasado fui adicto, estuve enojado, estuve frustrado, tenía malos vínculos conmigo, obviamente, con mamá, con papá, malos vínculos en general. Ayer fui ese mediocre, pero hoy elijo hacer compromiso, hoy elijo hacer amor, hoy elijo ser luz. Ayer no amaba vivir, pero hoy amo vivir. Y ese es el Claro. poder que tenemos los seres humanos. Hoy las etiquetas que me restaban, justamente las he roto y me he colocado etiquetas que me empoderan. Si de por sí nos contamos historias, pues hay que contarnos una Sí. historia que nos haga sentir plenos, gozosos, sexys, inteligentes, porque además no hay otro ser humano como tú. Eres único e irrepetible. Ninguno tiene tu historia ni tus talentos, incluso tus cicatrices. Eres único, eres única. Así es. Y la verdad es que, ay, qué palabras llenas de poder y de razón. Porque ¿en qué momento elegimos darle poder al otro? O sea, yo tengo una hija de 12 años que va a cumplir 13 y siempre la saco porque es mi mejor maestra y la amo y la adoro y Claro. me ha enseñado muchísimo en temas de maternidad y de mujer bueno, mil temas. Digo, porque obvio en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Que llega, es que mamá, me siento gorda, o mamá, no sé qué, me dijeron. Digo, ok, tú estás dándole poder a esa persona de que te diga o que te cambie. Ahora, por ejemplo, con tantos jovencillos, ¿no? También que estás Ujú. en la edad. A ver, vas a cambiar por gustarle al otro, dejando de ser tú, tu esencia, lo que eres, o a la otra, o a la chica. A ver, o sea, por favor, reacciona. A lo mejor hoy me atrevo a decirlo así, a veces me exalto, lo voy a trabajar, pero no Pero a tuvimos, veces nada pero a más. veces, pero lo que voy es, en un pasado, tus papás o mis padres o mi madre, en mi caso, yo crecí mucho solamente con mi mamá, estábamos tan enfocados a otros temas o a la crianza, a la manutención, que la verdad dejábamos de lado estos temas, ¿no? O sea, era como, tú estás bonita, ya, vas, órale. Y realmente no escuchaban, no había tanta apertura, tampoco había tanta tecnología, ni los celulares, ni demás, donde todavía te sumas estas etiquetas, ¿no? O te comparas con la de junto. Pero creo que el poder tan grande y una responsabilidad de ser mamá o de ser papá es precisamente empoderar a los hijos a que todas estas etiquetas que les ponen no se las compren, pero que empiece en casa. Porque si yo le digo, estás gorda, te ves horrible, hoy no te peinaste, a Claro. ver, o sea, va a salir en un mundo donde la competencia está brutal y donde otra chiquilla le va a decir, ay, te ves fea hoy, y entonces va a decir, en mi casa me dicen que estoy fea, en la escuela me dicen que estoy fea, estoy fea, estoy fea, estoy fea, y lo único que va a tener su cerebro es estoy fea. Claro. ¿En qué momento lo decides trabajar? O sea, porque te pongo un ejemplo de a lo mejor una niña, un Ujú. adolescente, donde están muy vulnerables y tú incluso no los has compartido. Llegué hasta una etapa de universidad. Claro. ¿Crees que hay una etapa correcta, que hay una edad donde podemos transformar nuestra conciencia? Mira, yo creo que esa es una pregunta muy poderosa. Y con todo lo que dices, me acordé de la gran máxima de Hipócrates, padre de la medicina. Él decía que las palabras tienen poder. Y soy un convencido, con palabras tú puedes sanar, darle vida a un ser humano o también puedes Sí, claro, lastimarlo y acabar. quitársela. Yo creo que lo más importante es sembrarle al ser humano conciencia de su esencia, de que si se equivoca no pasa nada. Porque tenemos demasiado miedo de hacer, tenemos miedo de emprender, porque ¿qué pasa si pierdo? Tengo miedo de concursar, ¿qué pasa si me equivoco? Tengo miedo de grabar un video, ¿qué pasa si me Claro. juzgan? Tengo miedo de hablar en público, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me etiquetan? Entonces, justamente, creo que cualquier edad es buena para sembrarle a la gente con conciencia de que un error no te define, de que un fracaso no te define, porque incluso quieras o no, hasta cuando no queremos equivocarnos, nos equivocamos. Creo que es Mm. parte de nuestra naturaleza humana. Y creo que en el error uno aprende demasiado, como también cuando algo te está funcionando y lo replicas, también cuando te equivocas y te haces la pregunta poderosa de por qué no estoy teniendo el resultado, qué no he intentado, qué debería de hacer, encuentras llaves. Yo creo que a un niño le puedes ir sembrando autoestima, a un niño le puedes sembrar confianza de que se atreva a bailar, a cantar, a hacer, pero también a personas de 60 años que creen que, pues yo así soy,
Es que yo ya Caray. no puedo cambiar. Entonces Sí. yo creo que todo eso que genera conciencia, que al final yo creo que es libertad, es quitarte las telarañas, es quitarte los grilletes que te mantienen enjaulado, porque creo que la gran mayoría de las personas no está viviendo en plenitud, no está encontrando su propósito, buscan o buscamos satisfacer a las demás personas. Busco lo que haga tenga contenta a toda mi familia, a mis vecinos, y aunque tú hicieras todo lo posible por satisfacer a todos, es técnicamente imposible. Y a veces te olvidas de la persona más importante que eres tú. ¿Quién eres? ¿Qué Claro. quieres? ¿Para qué existes? ¿Hacia dónde quieres ir? Y creo que son preguntas que tendríamos que hacernos. ¿Para qué existes? ¿Qué talentos tienes? ¿Hacia dónde quieres ir? Si pudieras ser un regalo para el mundo, ¿qué regalo serías? ¿No? ¿Qué te hace único? Y a veces no somos conscientes de eso. Creo que nos cuesta tanto trabajo, mi querida Ulvia, definirnos, porque a veces creo que yo soy Melesio Vázquez, ese es tu nombre. ¿Quién soy? Soy un mexicano, esa es mi nacionalidad. O sea, Sí. definirnos de repente es tan complicado porque vivimos sin conciencia justamente. Por eso los griegos hablaban de que el elemento uno de la plenitud es el autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Quién realmente eres? ¿Para qué existes? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus virtudes? Por eso a mí, por ejemplo, me encanta entrenar fondo y forma. Cuando tú modificas el fondo de una persona y encuentra su propósito, se conoce, se reconoce, se valida, cambia las creencias que lo están limitando. Cuando tú cambias el fondo, en automático cambia la forma. Y creo que esa es la manera más poderosa de transformar. Hay muchos cursos de hablar en público, por ejemplo, donde vemos posturas, y está bien. Pero si solo trabajas las formas sin cambiar el fondo, es un cambio superfluo. O sea, de nada sirve que tú tengas una estructura. Es como cuando te aprendes un speech. Puede que te lo aprendas y lo hagas muy bien, pero si en el fondo no crees en ti, si en el fondo no estás enamorado de ti, incluso de tus imperfecciones, tu mensaje no va a tener tanto poder como cuando desde el fondo te validas, te reconoces, buscas hacia adentro las respuestas que a veces buscamos hacia afuera y muchas veces están hacia adentro. Si logramos amalgamar el fondo y la forma, se crea un mensaje con mucha energía. Y en el arte de hablar en público no es lo que dices, sino lo que transmites, lo que detonas, lo que provocas, lo que haces que la gente sienta. Entonces, yo creo que cualquier momento es importante para ir al fondo. Y repito, o sea, hay que tener voluntad, coraje, ganas de cambiar, ¿no? A veces decimos, es que el mundo, es que el gobierno, es que la presidenta, es que Trump, es que el Papa, y bueno, sí, ¿y tú qué estás haciendo? Porque está padrísimo señalar al de enfrente, culpar al papá, a la mamá, que no me enseñó a hablar en público, no me pagó la universidad, bueno, está perfecto, ya pasó. Ahora, ¿tú qué estás haciendo con eso? Que tal vez no fue tu decisión, pero las circunstancias te han llevado a otras. Y creo que es voluntad, o sea, a lo mejor en el tema de programación neurolingüística, cuando hablas de complicado, tú mismamente te boicotea y dices, es que es complicado. Pero a lo que voy es, se requiere de mucha fuerza y de valentía para decir, yo sé que tengo que trabajar esto en mí, que me cuesta trabajo, que me da miedo, y pues, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y ahí es donde les regreso al tema del bungee. Lánzate o te Tienes van a que lanzarte. empujar o te vas a paralizar. Y ahí ya también te puedes quedar tieso y sudando y pues ya te bajan en grúa, pero sí, Pero o sea, bajas. pero bajas, ¿no? Y todo pasa. O sea, finalmente va a pasar, ¿no? Hace rato, bueno, hace unos días viajé con mis hijos a Cancún y vamos al snorkel. Mi hijo tiene 7 años, va a cumplir 8 años, pero por la edad, no es que fuera imposible que no pudiera hacer el snorkel, sino me decía los guías, ¿usted va a estar? Le dije, sí. Nos ponen el chaleco, todo el equipo, ¿no? Y yo, a ver, hijo, ¿quieres ir? Sí. Digo, la distancia es ahí donde está el tubo blanco. Nos la echamos, yo voy a estar contigo. Sí, mamá. Sí, mamá. Ok. Ya estamos justo para lanzar y dice, estoy nervioso. Pero él dice, estoy nervioso. No dijo, no lo quiero hacer ni nada. Bueno, ya te imaginas la mirada de todos. Sí. Y el señor, este entrenador, así de, ¿lo agarró? Literal, dijo, no está preparado para hacerlo y usted no lo tiene por qué obligar. ¡Fum! Que lo mueve. Me quedé, o sea, fría, porque aparte ya éramos los últimos y ya nos iban a dejar, ¿no? No, no te puedo, o sea, de verdad que me vuelvo a enojar. Porque le dije, a ver, te voy a decir una cosa. Entiendo que es tu responsabilidad. Le dije, pero mi responsabilidad como madre es darle las herramientas a mi hijo para que Claro. no tenga miedo y que se pueda aventar. Le dije, porque además yo iba a estar con él.
lo está obligando. No lo estoy obligando. Es obvio que está nervioso. Y así, o sea, yo me puse enfrente, de verdad, dije, no me importa lo que piensen de mí ni que escuchen. Dije, yo trabajo con él para darle herramientas de seguridad. Y Claro, tú llegas y me dices, está nervioso, no puede hacerlo, y tú lo estás obligando y lo quitas. Dije, ¿qué te claro. pasa? Bueno, mi pobre hijo así, le dije, vamos, mi amor, vamos al otro lado, ¿no? Pero me quedé trabada, porque dije, a ver, finalmente, ¿cómo vas a ver si va a poder o no? Se Sí, sí, tenía que sí. aventar. Y después mi hijo de pequeña edad me dice, mamá, es que yo sí lo quería hacer. Le dije, mi amor, yo sé, y vamos a regresar el próximo año y lo vamos a hacer, ¿no? Me dije, ¿cómo otro Sí, personaje sí, sí, puede llegar sí. a arruinarte un momento? Y que si yo no lo hubiera trabajado en ese momento, Claro. mi hijo hubiera estado chillando, traumado, no lo sé. O sea, cuando tú vienes trabajando toda esta herramienta de darles poder, darles fuerza, o sea, te lo comparto como mamá, ¿no? O sea, como que siempre es, vamos, tú puedes, Claro. lo voy a hacer contigo, yo te voy a dar seguridad. Y llega alguien externo a decirte, no, lo estás haciendo mal o lo estás regando. Y entonces tú te compras esa etiqueta, digo, no se la compré, sí me incomodó y sí me hizo sentir de pronto como mala, ¿sabes? Como la mamá que le vales y se ahoga. Entonces cuando me dice eso, le dije, a ver, piensa, si para ti es importante este momento porque tu responsabilidad es mayor, imagínate una madre cómo se va a sentir. Que me duele, me duele, que me voy. Pero mira, yo estaba que hasta quería chillar. Y es eso, o sea, no le des poder a otros. O sea, Y es un ejemplo que les comparto porque al final es claro. poner límites y decir, tú puedes. Y tú eres una madre que busca inspirar y empoderar a tu hijo. Sí. Imagínate la que se queda callado porque a lo mejor ese suceso hace que el niño jamás quiera siquiera acercarse al agua, porque justo Claro, los miedos que tenemos y cuando elegimos renunciar a algo usualmente es por una experiencia, claro. porque me puse muy nervioso y me anclo a ese momento. Entonces me acuerdo del señor que me dijo, mejor salte y mejor huyo al agua. Fíjate, amiga, lo que yo creo que lo más poderoso cuando hablamos de formar a un speaker o a un gran comunicador es edificar al mensajero. Y para edificar a un mensajero que deje huella, a un mensajero que sea evidencia de lo que pregona, un mensajero pleno, exitoso, bien lo dijiste, tienes que lanzarte al ruedo. Mira, yo creo algo, cualquier persona puede hacer un PowerPoint o un Claro. Canva, cualquier persona puede grabar un video, cualquier persona lo puede hacer, pero edificar al mensajero, volverte producto de lo que pregonas, no cualquiera, porque aquí viene una parte poderosísima que es disciplina, obsesión, pagar precios, tener determinación. De repente las cosas no te van a salir bien, de repente las cosas no van a salir como tú quieras y vas a tener la convicción, el hambre, la obsesión de volverte a poner de pie e insistir. Yo creo que si tú no logras negociar con tus miedos, con tus excusas, con tus pretextos, con tus dolores, si no logras dirigirte a ti, ¿cómo vas a mover a otros? Si no, por eso John Maxwell dice que el liderazgo es influencia, pero ¿cómo influir en el mundo si no logras influir contigo mismo? Por eso creo justo que la parte más complicada es edificar al mensajero. Y bien lo dijiste, para edificarlo tienes que lanzarte al ruedo. Mira, te voy a contar cómo yo elijo volverme speaker. Después de que en mi época universitaria, te digo, tengo un momento lúgubre y gris que es perfecto. A veces los lugares o los momentos más oscuros te permiten atesorar un rayito de luz que tal vez en otro momento pudiese pasar desapercibido. Me graduó de comunicación y ya mi papá diciendo, tienes que trabajar, mi primer trabajo lo encuentro en un colegio de inglés y computación, en el grupo educativo ICO, antes de llegar a Reforma, aquí en Ujú. Puebla. Y ahí empiezo mi carrera como vendedor y profesor. Siéndote muy honesto, no era mi propósito, yo todavía no encontraba mi propósito. Yo solo buscaba pues, tener un trabajo y tener dinero. En ese momento debo de decirte que para mí tener éxito era ya mi alcohol, ya me lo pago con mi dinero, papá. Ya soy un hombre maduro. Ya no me emborracho con tu dinero, ya trabajo para Para que no pagarme me lo mi eches en alcohol. cara después, Sí, ¿no? para mí ese era el éxito. Pero fíjate cómo son las cosas. Empezando a dar clases, empiezo a sentir algo dentro, Ujú. como que, oye, esto me gusta, esto lo disfruto. Y debo contarte que en ese momento ganaba muy poca plata, pero mira, la palabra vocación Sí. viene de vocare. Y vocare es el llamado de Dios a tu alma. Es cuando sientes que algo te atrapa. Es cuando sientes que algo te encanta, que podrías hacerlo gratis, que Ujú. podrías hacerlo en la mañana, en la tarde o en la noche, Ujú. incluso domingo. Y yo empiezo a sentir ese gusto. Digo, seguramente tú sabes de qué te hablo, Por eso ¿no? me río, digo, ay Sí, Dios. claro, ya sé. Yo en la docencia empiezo a sentir como, oye, esto me gusta. Y entonces un día toca una clausura y me dice el director, oye, quiero que des unas palabras. Yo me doy cuenta que tú le pones como enjundia cuando hablas, date un speech. Y yo agarro y abro Google y me aparece un video
de un gran conferencista, Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, y escuché un día un video de él, agarré mi libreta y tenía mi pluma como sacando ideas para mi speech, salí llorando, Ulvia. O sea, salí con mi corazón lleno de fe, salí como si me hubieran inyectado energía. Por eso Qué hoy padre. entiendo que la palabra inspirar significa introducir vida en algo inerte. Pues salí inspirado y salí como, güey, este tipo, y me levantaba y escuchaba a Miguel Ángel y Miguel Ángel hablaba de la excelencia, de hábitos, empecé a levantarme temprano, empecé a salir a caminar, luego a trotar, empiezas a tomar un rumbo, por eso dicen que elegir es renunciar. La palabra decisión, su origen etimológico viene de decidere, que significa cortar. Si hubiera dos puertas, tú no puedes salir por A y por B. Sales por A, cortas la posibilidad de salir por B. Yo empiezo a irme por el camino del ejercicio, de escuchar audios, de tomar cursos y empiezo a cortar el camino de el vicio, los amigos nocivos. Y de repente cuando menos me doy cuenta me estoy acercando hacia acá y me estoy alejando de este lado. Pero te concluyo con esto. Un día, después de años de escuchar a Miguel Ángel, me dice una amiga, oye, Mel, vi que Miguel Ángel va a dar una conferencia en el Auditorio Nacional, deberías de ir, tú hablas mucho de él, tú lo escuchas, yo siento que él te está ayudando, tú tal vez no te das cuenta, pero lo escuchas y has cambiado algunos hábitos, deberías de ir. Y mira cómo viene en automático el pensamiento orientado a la escasez, porque lo primero que digo es, híjole, ¿y cuánto costará? Y veo los costos, ¿y cuándo regresa? ¿No? O sea, no sabes cuánta gente a mí me dice, oye, Mel, necesito un curso para hablar en público. Yo le digo, aquí está. Si no te encanta, te reembolso el 100% de tu inversión. Me encanta. ¿Cuánto cuesta? Y le das los costos y es como, ¿y cuándo vuelves a venir? Tenemos en automático un pensamiento orientado a la crisis. Pero bueno, entonces yo tengo el pensamiento, mi amiga me insiste, amigo, ve. Y voy y quiero comprar hasta arriba. Y mi amiga me dice, amigo, cuando te vas de fiesta, Te porque yo me gastas. iba de fiesta varios días, y me dice, es para ti, es un regalo para ti. Y ahí, pichicateando, me compro un lugar VIP para ver a Miguel En Ángel. medio. En medio, cerca de él. Bueno, debo decirte que ese día cuando yo vi a Miguel Ángel, salí del Auditorio Nacional, además de muy contento, con mucha información, ese día dije, ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Padre. Quiero ser conferencista. Es decir, encontré mi vocaria, encontré mi llamado. Y ahí yo dije, quiero ser conferencista. Yo vivo en Tepeaca, Puebla. Entonces, debo platicarte que llegué a Tepeaca. En ese entonces, Tepeaca yo creo que tendría 60,000 habitantes. Pero cuando tú estás obsesionado, cuando tú estás emocionado o enamorado, eres capaz hasta de trabajar. Y yo, Ulvia, llegué con tanta vida, Hambre también. hambre, que agarré mi laptop, empecé a hacer mis diapositivas, hice unos tabloides, unos 50 flyers. Mi primera conferencia se llamaba La clave del éxito y pegué 50 pósters en Tepeaca. Renté un pequeño salón con 30 sillas. Digo, Miguel Ángel llenó el Auditorio Nacional. Yo dije, yo empiezo con 30 sillas. Estaba vibrando tan alto. Ahorré, me compré unos zapatos, un traje. Estaba muy emocionado. Te platico que esa conferencia era viernes, lo recuerdo clarito, a las 7 de la noche. 6:30 le digo a una prima y a mi amiga que estaban ahí de staff, le digo, ya dejen pasar a la gente. Y me dice, amigo, no ha llegado nadie. Cuarto para las 7 le digo, ahora sí, ya dejen entrar a la gente. Y me dice, amigo, todavía no llega nadie. Okay. 5 para las 7 le digo, ya dejen pasar a la gente. Me dice, amigo, no ha llegado nadie. En ese momento, Ulvia, debo de decirte que el síndrome del impostor se volvió a apropiar de mí y, No sirvo para esto. me dijo, Mel, tú no eres Miguel Ángel Cornejo. Tú eres un pobre drogadicto, alcohólico, eres un perdedor, a ti nadie te quiere escuchar. Y empecé a sentir que eso me taladraba la cabeza, ¿sabes? Tenía ganas de huir, de desaparecer, de volver a doparme, porque yo me daba cuenta que me dopaba para evadir mi sobriedad, que era lúgubre. Pero mira lo que son las cosas. 7:15, llega mi amiga corriendo y me dice, amigo, ya llegó tu mamá. Oh. Siéndote muy honesto, me emocionó mucho, no tanto porque mi mamá era cortesía, mi mamá me había pagado No había boleto. pagado tus bebés regalos. Yo dije, no me va a ayudar para lo que debo, pero que llega mi mamá y una señora. Y ahí con 2 personas, yo no quería dar la charla, le digo a mi amiga, cancela. Y mi amiga me dijo una frase que me taladró la cabeza. Me dijo, amigo, cuando tú hablas de ser conferencista, tus ojos se abren, tu voz, tu energía se estira. Es evidente que tú amas esto, es tu vocare. Y me dice, quizás hoy Dios te está probando. ¿Cómo le vas a decir a la gente que luche por sus sueños si tú hoy eliges rendirte? ¿Cómo le vas a decir a la gente que sea resiliente si tú hoy, como buen cobarde, desistes? Ay, qué Y mi fuerte. primera conferencia, amiga querida, fue con mi mamá.
y una señora. Y por eso lo que tú dices, tienes que lanzarte. Ay, sí. Porque en ese entonces, ¿sabes? Yo no me imaginaría 20 años o 15 años atrás que hoy me la paso viajando por el mundo, dando un mensaje de empoderamiento, pero si ese Melesio Vázquez del pasado no hubiera tenido el amor propio, las agallas, el coraje, la determinación, no se hubiera podido crear esto. ¿Cuántos sueños no se realizan porque estás dudando? ¿Cuántos sueños increíbles no se concretan porque tú no te validas? Porque tú eres la primera persona que se boicotea. A veces otros ven más luz en ti que la que tú mismo te reconoces. Sí, qué fuerte. Se me enchinó la piel, quiero llorar. Y eso habla de conectar con la gente, o sea, porque estamos los dos nada más, ¿no? O Sí. sea, y me imagino que cuando tú compartes parte de tu vida y tus experiencias ante miles de personas, pues obviamente cada quien se espejea, ¿no? O sea, al final somos seres humanos donde lo que yo he vivido, a lo mejor no de la misma forma lo ha vivido el de junto, y entonces Claro. dices, claro, y es ahí donde conectas. Y por eso siempre digo, todos tenemos una historia que contar y que nos tenemos que atrever, no porque seas speaker o no porque yo sea comunicóloga, no porque salgamos en plataformas digitales. Si yo te pregunto a ti, mamá, a ti, papá, ¿qué fue lo que más te dolió de niño? Me lo vas a contar. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me lo vas a contar. O sea, traemos momentos que nos generan emociones, ¿no? Y el conectar es padrísimo. O sea, yo de verdad que me encanta lo que hago. Soy muy afortunada y todos los días digo, Dios, gracias, porque desde que era muy chiquita yo me paraba en escenarios, yo quería ser artista y conductora. Y en ese entonces yo me reflejaba con hoy, ¿no? O sea, es mucho. Yo decía, ay, yo Ok. quiero ser como Andrea Legarreta y Galilea y hoy. Y les digo algo, las amo, las pude conocer en algún momento, pero quería transmitir otros mensajes. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, incluso en las noticias, que estuve muchos años y por algunas razones regreso, trato de modificar, ¿sabes? O sea, trato que las historias que pueda contar hoy Ulvia Barranco no solo sean de tragedia o de amarillismo o de cosas que sé que van a vender, pero que mi visión sé que es otra, ¿sabes? Y por eso digo, lo agradezco, no hay día que no diga, a veces claro que te boicoteas, ¿no? Y claro que dices, ay, no me está saliendo este negocio, este no me quiere pagar, o qué, ¿sabes? Pero digo, me encanta lo que hago, o sea, me fascina, de verdad me gusta mucho y puedo, sé que contribuir con esta semillita con la que te empezaba a platicar la entrevista, ¿no? O sea, podemos contribuir en cambiar el mundo de alguna forma porque somos más los buenos y hay que ver eso, no solo la tragedia, lo que me pasó, por qué me pasó, Dios no me quiere, mis papás me abandonaron, etcétera. O sea, cuéntate otras historias, cuéntale a la vida otras historias, cuéntale a la gente otras historias. Yo veo gente que no tiene piernas, no tiene brazos y son escritores y son conferencistas y empoderan a otros. Y digo, uno que está completo, que gracias a Dios, a lo mejor lo que hemos vivido es distinto a perder una pierna o Claro. alguna extremidad y te paralizas y no quieres caminar y no quieres moverte. Digo, la decisión es tuya. O sea, finalmente tu mami y la persona que llegó apostaron y creyeron en ti, pero buscamos la validez de otros y buscamos el reconocimiento de otros y buscamos que nos paguen los 40,000 pesos por la conferencia cuando no ves que tal vez el de enfrente, esos 200, 500, no sé en cuánto había estado tu conferencia al principio, era voy a aprender y yo también me estoy desprendiendo de algo para absorber algo de ti, ¿no? Sí, totalmente. La primera conferencia creo que costaba 150 pesos. Me acuerdo, por ahí más o menos. Sí, la verdad es que me encanta lo que dices. Fíjate que hay un libro que se llama Tus zonas erróneas y este libro me hace tanto sentido con lo que mencionas. Este libro dice que la gran mayoría de los seres humanos soñamos con algo más. Sí lo soñamos, porque cuando vamos a empezar un nuevo año, sí hay una emoción y este año bajo de peso, este año hago el viaje, este año acabo la carrera, este año dejo de fumar. Es decir, sí tenemos la capacidad de soñar y de emocionarnos con el futuro. Desafortunadamente no tenemos la disciplina ni el enfoque para pagar precios, pero también ahorita que decías esto de que tenemos o hay personas con algunas capacidades especiales y las sacan del estadio, yo creo que la mayor discapacidad, mi querida Ulvia, es la de la mente. Propia. Y a este punto, el libro dice que la gran mayoría de las personas tienen anhelos, quieren más, tienen grandes sueños, pero el libro lo dice claro y contundente. La gran mayoría de los seres humanos no logran esos sueños o esa vida anhelada. Y ni siquiera es por un tema de falta de potencial o de capacidad o de los recursos, porque al final del día lo que no sabes hoy lo puedes aprender. Lo que no sepas hoy y luego con los cambios Tecnológico. tecnológicos, o sea, hoy algo que no sepas te lo da la inteligencia artificial o lo ChatGPT. encuentras, sí, claro. El libro dice, la gran mayoría de los seres humanos no logra esa vida anhelada porque siempre estamos buscando la aprobación de los demás. Y ahí
Se acabó. Vas a emprender en algo, quieres que la tía Cholita, que tu esposa, que tus papás, que el vecino, bueno, que todo el mundo te diga que sí está bien. Ahí donde alguien te diga que eso es una estupidez o una locura, porque aunque a ti te apasione y te des cuenta que eres bueno, renuncias y desistes porque alguien te Ujú. descalificó. Yo le digo mucho a mis alumnos, si alguien te descalifica y le haces caso, que sea alguien que tiene la vida que tú quieres. O Sí, sea, ese claro. es tu mentor, él tiene el resultado que tú buscas, entonces déjate mentorear. Pero si el que te descalifica es la tía Cholita, que no ha hecho nada, o es Panchito, que no ha construido nada, o es el vecino metiche, ¿por qué carajo lo escuchas? ¿Por qué le das el poder de tu atención? Porque además Jeff Bezos tiene una máxima que me encanta. Dice, para todos los que buscamos ser emprendedores y tener éxito, tienes que prepararte para no ser comprendido. Para no ser comprendido. Buscamos que la gente te entienda, ¿no, güey? Quien entiende la emoción de estar aquí grabando horas, días, metido aquí, eres tú y la gente que comparte este mismo Sí, elemento. claro. Pero los que no, ¿saben? No sabes cuánta gente, y no te cansas de estar viajando, y no te arrepientes, te pierdes cumpleaños, bodas de amigos y demás, pues sí, hay un precio que pagar. Pero cuando estás con gente que comparte el Vocare, dices, güey, es que esto es fantástico, o sea, viajar, dejar un poco de ti, y además, Claro. entre más vidas tocas o Ujú, transformas, ujú. más se transforma la tuya. Esta es la parte más hermosa. Y ahí Así yo es. entendí la máxima de Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entre más das, tu vida tiene sentido. Y yo creo que cualquier persona, y regreso al tema de no porque seas especialista, no porque yo sea comunicóloga, o sea, la mamá, el papá, la comunicación está en todos lados, todo el tiempo, y todo el tiempo estamos comunicando, hasta no hablar es comunicar, hasta cruzar la pena es comunicar, ¿no? Y se habla de comunicación verbal, no verbal y demás. Al final es querer construir una mejor versión tuya, querer impactar, querer conectar con tus hijos. No te vayas tan lejos para dar una conferencia, o sea, conecta con tu primer metro cuadrado, que es tu familia, o tu esposa, o tu amigo, o quien sea, pero conecta contigo también, porque a veces ni siquiera nos entendemos y se vale, o sea, también está padre, ¿no? A veces como que hoy no sé ni qué quiero ni nada, pero estás comunicando contigo, te estás escuchando, o de eso Claro. esperemos, ¿no? Que aprendamos a escucharnos. Y me imagino que parte de tus talleres, tus cursos, que incluso hace unos días estuviste dando un entrenamiento, es precisamente esta parte de que la gente entienda, se escuche, se conozca, para poder tocar a otra persona y que puedas impactar de una mejor forma en tu trabajo, con tu empresa, en tu familia, con quien quieras. Sí, totalmente. Te decía hace rato, hay una columna en el entrenamiento que es fondo y forma. Para ir a las formas, donde hay una estructura con la cual tu mensaje es más impactante, primero hay que ir al fondo. Y el fondo es quién soy, el fondo es cuáles son mis valores, para qué existo, cuáles son mis sueños, la información que tengo. Y en este fondo hay un punto también que es muy importante, mi querida Julia, y es el propósito o la intención con la cual voy a comunicar. Mira, pudiéramos hablar de muchas, pero quisiera hablar solo de tres intenciones. Usualmente cuando nos toca hablar en público, hay tres intenciones. La más común parte desde el miedo. Somos universitarios o preparatorianos y nos dicen, hey, les toca exponer. Usualmente lo hacemos desde chin, tenemos que exponer, es decir, hay una obligación. Ujú. No lo haces buscando dejar huella, no lo haces buscando Tocar fondo. tocar fondo, o tocar vidas, o hacer crecer tu marca personal. Cuando somos alumnos, usualmente es como, pues lo tengo que hacer, me mueve el miedo, si no lo hago me reprueban. Aquí Ujú. el nivel de conexión es el más bajo, es el más bajo. Ojalá solamente fuera en la prepa, en la secundaria y en la universidad. Hay muchos adultos, que, por ejemplo, alumnos que tengo, que, por ejemplo, son políticos y cuando les toca dar un mensaje, o son rotarios, o son empresarios. No lo hacen bien, Te voy a claro. decir por qué, porque Lo como estás sé. desde el miedo, lo que busco es evitar hacer el ridículo o evitar que me reprueben o evitar defecarla, evitar. Entonces, me protejo yo. Me protejo yo. ¿Cómo me protejo? Pues hago un speech y lo leo. Me protejo yo, pero lo mejor de la comunicación es que esté viva. Es que tú puedas mirar a la audiencia, es que tú puedas Claro. sentir lo que dices. Cuando tú haces el speech, sí, te estás protegiendo, pero pierdes contacto, pierdes esta capacidad de asombro. Aparte, sabes que yo veo que muchos hacen su speech y hasta dicen, hola, hoy es un gran día. Y hasta dices, hasta el hola lo tienes que leer. Mi Sí. nombre es Melesio Vázquez, y dices, hasta tu nombre lo tienes que leer. Entiendo que a lo mejor vas a dar un dato muy técnico, pues hay datos que sí tienes que leer, pero tu inicio, tu bienvenida, deberías de fluir, recomendación para la gente. Ten siempre una apertura. Hablando de la estructura, hay apertura, desarrollo y cierre.
Mi recomendación, por ejemplo, si me toca hablar de mí, no digas buenos días, yo soy Melesio Vázquez y yo soy. Mejor empieza con una apertura, que sea, todos nos presentamos así, buenos días, yo soy, buenos días, mi nombre es. ¿Qué pasa si empiezas con una frase, por ejemplo, nunca un mar en calma ha hecho grande Ujú. a un marinero? Yo soy Melesio Vázquez y ya te empiezas a presentar. Pero bueno, insisto, hay 3 intenciones. La primera es desde el miedo. Entonces, como busco evitar que me juzguen, evitar regarla, me protejo. Muchos oradores cuando dan una conferencia llenan sus diapositivas de texto y lo único que hacen es estar leyendo la diapositiva. Sí, yo me estoy blindando y estoy sacando mi trabajo, pero me olvido de conectar. La segunda intención, amiga, esta es más poderosa, me mueve la ambición. Me mueve que digan, wow, es muy bueno, es preparado, ego, quiero vender, quiero seguidores. Yo, si me dices, ¿desde cuál es mejor comunicar? ¿Desde el miedo o desde la ambición? Te diría desde la ambición. 1000 veces. Porque en la ambición tienes poder, tienes pasión, crees en ti. Pero la más poderosa, desde la que comunicaba Jesús, desde la que comunicaba Gandhi, Mandela, Winston Churchill, es la energía más poderosa, no es el miedo, no es la ambición, es el amor. Y cuando tú comunicas desde el amor, uno, te validas. No puedes hablar de algo que no haces, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, cuando tú comunicas desde el amor, te amas, te respetas, ya te aceptaste, ya hiciste las paces con tu pasado, Ujú. ya soltaste, ya perdonaste, entonces estás en estado de flow. Y cuando tú comunicas desde el amor, solo te mueve algo. Resumen, desde el miedo busco evitar algo o tengo que hacer algo. Desde la ambición quiero ganar algo. Desde el amor quiero dejar algo, quiero dar algo. Como te das cuenta, amiga, aquí mi foco ya no está en mí, está en la gente. Claro. ¿Qué regalo le voy a dar a la gente? ¿Cómo voy a hacer que este tema lo entiendan, lo disfruten, se les haga sexy, se les haga divertido? Y entonces cuando tú ya estás pensando en el otro, esto ya es trascendente, ya no estoy pensando en mí, ya estoy pensando en la gente. ¿Cómo voy a hacer que la gente, esa hora que me está regalando, se lleve las manos llenas de amor, de valor, de una metodología que le permita vivir mejor, de una historia que le devuelva la confianza, que lo haga volver a soñar? Entonces, la intención más poderosa es desde el amor y vuelvo al punto. Aquí tienes que cambiar la creencia, aquí tienes que validarte, aquí tienes que creer en ti. No puedes influir en otras personas si no logras influir contigo desde que te miras en el espejo. Yo antes estaba muy enojado conmigo, me enojaba mi nombre, me enojaba mi color de piel, me enojaba mi Ay, estatura. Dios. Yo decía, papá, ¿por qué me lesio, güey? Pero te digo algo, hoy digo, está perfecto porque cuando voy al extranjero y demás, Soy un soy boom. único, o sea, son pocos Las nombres. güeras aquí con Melesio. Sí, la verdad es que sí, es todo un proceso. Yo no sé si sea un reto, pero creo que depende de cada uno de nosotros. Y hoy hablamos de hablar en público, de no romper miedo, de romper miedos, en ser consciente, y te lo compartí, o sea, surgió a raíz de un dolor muy fuerte, ¿no? Y hoy es un proyecto que tiene vida desde hace 9 años y para mí es un bebé de los que me gusta construir, porque dejas algo. Y antes, por ejemplo, ¿no? En eso de llenar auditorios y demás, cuando hacíamos congresos, llegaba gente, en algunos más, en algunos menos, pero llegaba personas y que te digan, lo que escuché me cambió la vida, te agradezco. Creo que es algo que Es eso. nada te paga. O sea, es conectaste con alguien que además ni me conoce, porque me ve a través de una pantalla o del celular o escucha en el radio, pero realmente conecté, ¿no? Y dejé algo. Y entonces para nosotros de verdad que es un placer transmitirles estos mensajes llenos de poder porque estamos dejando algo a ustedes. Siempre he dicho que no tenemos la verdad absoluta, que en Ser Consciente les compartimos las herramientas para que ustedes elijan que sí, que no, vayan a terapia, no vayan a terapia, vayan a un congreso, no vayan. Al final es una decisión, pero creo que parte de nuestra misión y vocación es compartir lo que hemos aplicado y también aprendido, ¿no? Porque nada te sirve que estés llenando de cosas y de información si no Claro. la compartes. Y de verdad te agradezco muchísimo que te hayas sumado a Ser Consciente. Te deseo todo el éxito, seguramente ya eres un hombre muy exitoso, siempre lo has sido, te hacía falta creer en ti, pero hoy que puedes empoderar a otros, pues síguelo haciendo como lo haces, porque de verdad ha sido un placer para mí poder entrevistarte, porque tocaste fibras que a lo mejor a veces uno se queda ahí guardaditas y yo te lo compartía. Sí es parte de mi misión y claro que también es sueño con ser conferencista, por eso voy a estar con los mejores. Nos vamos Muchas a ver en gracias. Líder Speaker, Ulvia. Sí. Muchas gracias. Yo solamente para despedirme, es una historia súper breve. Un día un alumno le dice a su maestro, maestro, ¿cómo saber cuando ya es momento de descansar?
¿Cómo se sabe cuando ya se logró todo y ahora me toca estar en un camastro disfrutando el éxito? Y el maestro le dice, mientras respires y tu corazón esté latiendo, siempre hay un sueño que alcanzar. Mientras respires y tu corazón esté latiendo, siempre hay algo poderoso que decir. Mientras respires y tu corazón esté latiendo, siempre hay un abrazo que dar, hay un te amo que tienes que brindar. Mientras respires y tu corazón esté latiendo, es el momento perfecto para seguir transformándote y transformar la vida de otros. Así que sigan transformando gente como lo hacen. Gracias. Y sigan creyendo en ustedes, cumpliendo sueños, no dejen de soñar. Y rápidamente, ¿dónde te seguimos en redes sociales, Melesio? Sí, pues mira, en Instagram estoy como Mel Vázquez Oficial y en Facebook como Melesio Vázquez. Así que ahí estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido, esta es tu casa, yo soy Ulvia Barranco, ya lo saben, sean felices, sean conscientes y también crean en ustedes, porque no hay poder más hermoso que creer en ti mismo. Nos vemos en el próximo episodio de Ser Consciente. Bye bye.